dibujo como para que sea un poco más fácil de comprender las partes, ¿sí? Histológicas que ustedes hoy van a tener que reconocer en los preparados. Bueno, en superficie tenemos la epidermis, ¿sí? Y después tenemos son tres componentes: epidermis, dermis y subcutis o tejido subcutáneo, que es donde está el panículo adiposo, donde aparecen sus globos amarillos, sonaditos, sí. La epidermis está formada por ¿qué? ¿Alguno se acuerda? Por el epitelio, sí. De arriba para abajo, a ver, queratina me dicen acá, muy bien. Tiene 4 estratos, ¿sí? De arriba para abajo sería el estrato córneo, el estrato granuloso, el espinoso y después el basal. Bien, ahora después vamos a ver en más detalle. Después tenemos dermis superficial y profunda. En dermis superficial hay tejido conectivo, algo más laxo y vasos sanguíneos. Y en la profunda es donde vamos a encontrar a los anexos cutáneos. ¿Cuáles son? Pelos, pero para no decir pelos, ¿sí? Y ahí se ve el pelo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? ¿Vamos a ver el pelo? Sí, vamos a ver el pelo. Pero vamos a ver el pelo metido adentro del folículo piloso. Lo que es más fácil de reconocer es el folículo piloso. Pero los pelos sí los vamos a poder ver. Lo mismo si hay un animal que por alguna patología se le cayó el pelo, también en un corte histológico podemos darnos cuenta porque no vemos el pelo, ¿sí? Después tenemos las glándulas, glándula sebácea y glándula apócrina, y en el medio está el músculo piloerector, ¿sí? ¿Ven ahí esa bandita? Bien. Acá tenemos una ampliación de las capas que yo les decía de la epidermis, ¿sí? Estos 4 estratos, ¿sí? Visto desde arriba hacia abajo, sobre la superficie, donde, como les decía, está la queratina, vamos a tener el estrato escamoso, ¿lo ven? Acá, dice SG, es el granuloso. Fíjense que tiene todos estos granulitos, que son los gránulos de queratohialina, donde ya se está formando la queratina, que va a recubrir la superficie a modo de, ¿cuál es la función de la queratina en la superficie? Protección. Después viene el estrato escamoso y por último el basal, ¿sí? O granular. Perdón, el basal. ¿Hace mucho empezó? Nah, sí. Y 30 acá segundos. Vamos a generando un poquito de dificultad de a poco. Ya lo vamos a ver en un corte histológico. Este es un corte donde vemos, esta flecha está marcando la epidermis, ¿sí? Después esto es dermis superficial. Fíjense que esto sería la parte de dermis superficial, no hay anexos cutáneos ahí. Y sí lo vamos a encontrar en la profunda. Esto que se ve acá como acinos, ¿sí? ¿Ven? Estos puntitos son los núcleos de las células epiteliales que forman los acinos de las glándulas sebáceas. Te la cagué yo, me tocó a mí, te la cambié porque no estaba. Porque les va a ir drenando la producción de su sebo hacia el folículo piloso, que es lo que va a dar pie al pelo en un perro sano. ¿Por qué justamente están ubicadas ahí? Exactamente, le va a dar brillo, ¿sí? La producción de glándulas sebáceas. Por eso a veces cuando uno ve tanta difusión de peluquerías y bañaderos, a veces hay que regular esa ansiedad por querer bañar tanto al animal, porque le estamos quitando permanentemente esa cubierta de glándulas sebáceas que de alguna manera... ¿Llueve con todo o no llueve todavía? Se cae el mundo en cualquier momento. Sí, se notaba, pero todavía no. Entonces, estos son los folículos pilosos y después tenemos las glándulas apócrinas que veíamos en el dibujito. Y acá tenemos vasos sanguíneos y estos van a ser ya el panículo adiposo. Bien, entonces, ¿por qué la piel puede enfermar? Si la piel es el órgano más grande que tenemos nosotros en el organismo. La piel está recubriendo todo nuestro cuerpo no el de los animales, son los piel.
Entonces, aquí se ve, puede estar afectada la Así lo piel cargo ahora, para después te- enfermarse. Tenemos una serie de factores, como figuran acá, exógenos o endógenos. Los factores fijé, ¿pudiste subir la exógenos otra? pueden ser nutricional, ¿Todo el día? podemos tener Obvio, querido, microorganismos, ¿qué te pasa? factores químicos o físicos, parásitos, reacciones actínicas, alérgicas, de algunos de los nombré. ¿Alguno podría dar un ejemplo? Gracias. De lo que nombré como agentes exógenos. De modes, bien, como un agente de parásito. Actínico, ¿qué sería? Para pasar. Los rayos solares, Falta. ¿sí? La Pero estudiaste. dermatosis solar, que muchas veces Ah, se llama, bien. que sufren animales que tienen menor pigmentación, ¿sí? Procesos alérgicos, químicos o físicos, ¿sí? Por ejemplo, frío o calor, también podrían ser efectos exógenos. Los nutricionales también. Nosotros muchas veces podemos reconocer el estado de salud de un animal a partir del manto, ¿sí? El manto piloso, que es un manto que no pierda, que se caiga el pelo con facilidad, que esté brilloso, luminoso, como decíamos recién, ¿sí? Y después tenemos los factores endógenos. Y hay una serie de vueltas de etiologías inmunológicas, ¿sí? A veces hay enfermedades autoinmunes que pueden provocar lesiones, enfermedades congénitas o hereditarias, hormonales, los desbalances hormonales o las endocrinopatías muchas veces, como vamos a ver hoy, se ven reflejadas en la piel, el estrés también, problemas metabólicos o la edad. Fíjense que el manto en un animal joven a un de edad, como las personas, ¿sí? Se va deteriorando. Y enfermedades internas. Bien, entonces, para poder reconocer cualquiera de estos factores, los exógenos o endógenos, sería, digamos, clínicamente no se puede hacer una evaluación, pero a veces cuando las patologías de la piel son bastante insidiosas y son complicadas para poder realizar un tratamiento, lo ideal es hacer una biopsia. Entonces, ¿para qué nos va a servir una biopsia? ¿Sí? Hay que tener en cuenta en el momento de decidir cuál será la utilidad diagnóstica, qué podemos esperar de la biopsia. Entonces, para saber qué podemos esperar, tenemos que tener muy claro dos puntos. Uno es el lugar donde vamos a tomar la biopsia y el otro es el momento en la evolución de la lesión que clínicamente pueda observarse en que se tomará la decisión de realizar la biopsia. ¿Por qué estos puntos? Por ejemplo, esta foto que vimos recién para ver de reconocer los anexos, la epidermis, todo lo que hablábamos recién. ¿Cómo ven la epidermis? Hay algo que les llame la atención. Es un corte normal de piel, pero hay algo que les llame la atención en la epidermis. Tomen la epidermis, ¿no? Y una flechita. Está desgasada, me dice. Yo dije que era normal este corte. Pero es un lugar donde la epidermis no está patológicamente alterada, ¿sí? Como está atrófico, digamos, con un adelgazamiento, sino que depende del lugar donde estemos mirando el microscopio de la piel, el grosor va a variar. Por eso es muy importante, porque hay enfermedades que van a producir una hiperplasia, o sea, un aumento del espesor, otras enfermedades que van a producir una hiperkeratosis, otras que van a producir una atrofia. Entonces, si no sabemos específicamente en qué lugar tomamos la muestra, para poder mandarlo al protocolo, podremos recibir un diagnóstico erróneo. Esto es una zona de la tórax, del abdomen, entonces esa piel va a ser más delgada que la del dorso. Otra, digamos, observación opuesta sería esta. Fíjense, una epidermis mucho más engrosada, con aparentemente una tremenda hiperkeratosis. Sin embargo, acá no hay lesión. Es un corte normal de la zona del almohadillo plantar. Así es. ¿Sí? O sea que fíjense como una epidermis de un sitio a otro, yo les estoy mostrando los extremos, ¿sí? Pero para que sea tan pero tan importante mencionar el sitio, porque eso nos va a estar haciendo que podamos no desviarnos o no dar un diagnóstico erróneo.
Y después hablamos de en qué momento tomar la muestra. ¿Y por qué? Vamos a tomar una estructura cualquiera de la dermis, como un folículo piloso. Fíjense, la lesión va a ir variando de acuerdo avance en la evolución de esa lesión. ¿Cómo empieza a lesionarse un folículo? Primero, ¿se entiende acá? Fíjense, acá está el folículo piloso, esto es la glándula, acá está el músculo piloerector, esto es la epidermis y esto es el folículo del hueso. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Vamos a ver cómo avanza en la línea de tiempo esta lesión. Lo primero que vamos a ver, como en cualquier proceso inflamatorio, ¿sí? Y ahí nos remontamos al práctico de inflamación aguda, que es vienen las células, pero antes que vengan las células llegando, ¿qué pasó? Hubo dilatación, ¿sí? Siempre que hablamos de hiperemia y congestión y hacemos la diferencia, morfológicamente vemos lo mismo. La diferencia era que vemos una dilatación de los vasos sumado a la presencia de células inflamatorias. Bueno, acá vamos a ver los vasos, estos puntitos rojos son los vasos sanguíneos dilatados, es lo primero que pasa. Y estos puntitos, ¿sí? Que parecen como satélites, son justamente lo que decía recién, las células sanguíneas que empiezan a migrar, ¿sí? Hacia el intersticio buscando el foco que les provoque esa quimiotaxis, ¿sí? Al foco, por ejemplo, de un microorganismo. Bien, entonces acá tenemos una reacción inflamatoria perivascular. Después tenemos que esas células inflamatorias empiezan a rodear al folículo, es lo que hablamos como una lesión de perifoliculitis. Células inflamatorias alrededor del folículo. Avanzamos en el tiempo y esas células se meten adentro de la pared. Recuerdan que las paredes de los folículos pilosos se llaman vaina radicular interna y externa. Están formadas por células basales, donde va a haber una infiltración de esas células y es lo que llamamos foliculitis mural. La lesión sigue avanzando y ya llegan a la luz. Para este entonces el pelo ya se perdió, ¿sí? Hay tantas células inflamatorias, fíjense que el folículo incluso se ha dilatado y se pierde. Que vamos a ver acá una zona alopécica, probablemente a este nivel, ¿sí? Seguimos avanzando y hay tantas células inflamatorias que ya rompen el folículo piloso. La ruptura del folículo piloso se denomina forunculosis. Ven acá como si fuera una solución de continuidad. Tanta inflamación que ya empieza a infiltrar sobre el intersticio que se va a provocar una zona de drenaje. Como vemos acá, probablemente si lo viéramos clínicamente, podríamos reconocer un trayecto fistuloso. Fíjense entonces cómo puede llegar a variar en la línea de tiempo. Entonces, si yo quiero hacer el diagnóstico como clínico o como dermatólogo de una foliculitis, probablemente sería a este nivel, ¿sí? Cuando yo estoy acá, ya tengo una contaminación secundaria bacteriana, una piodermia, donde es más complicado poder reconocer. Entonces, si tenemos que decidir cuál es el momento, en general los momentos son al inicio de las lesiones, donde yo no encuentre mayores complicaciones. Vamos a otro ejemplo. Busquemos un virus. Si sacamos de la lesión propia del folículo por ejemplo, una bacteria y nos vamos al virus. Un virus que ustedes ya conocen, que ya han visto al microscopio, que es el poxvirus. ¿Recuerdan la lesión que vieron? Muy bien. Entonces, fíjense, al inicio había una degeneración vacuolar. ¿Se acuerdan que la vieron cuando hablábamos del práctico de edema intracelular? ¿Sí? Es lo que vemos acá. Luego empieza a haber una hinchazón cada vez mayor de esas células. Acá hay hiperemia, acá cada vez hay más hiperemia, ¿sí? Esto se vería como es una mácula, una zona eritematosa en la piel, en superficie. Después una pápula, fíjense que hasta acá venimos plano, miren todo el estrato córneo, ¿ven? Y de repente cuando hablamos de pápula ya hay una sobreelevación. Y estas células que tenían degeneración vacular ya comenzaron a alisarse. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver como un espacio, que era lo que ustedes también veían, ¿se acuerdan? El preparado vivo.
Avanzamos, esto se contaminó, se rompe, ya tenemos una pústula. Una pústula es una lesión donde ya encontramos un exudados supurativo. Seguimos avanzando, hay una hiperplasia, ¿sí? Con ya una organización de esa pústula y después directamente una costra. Si nosotros tuviésemos necrosis de superficie y queremos hacer el diagnóstico de una viruela, se complicaría. ¿Por qué? Porque en todas las enfermedades donde nosotros debemos reconocer la lesión que las caracteriza en la epidermis, necesitamos integridad. Si nosotros vamos a buscar los cuerpos de inclusión, debemos tener una epidermis íntegra. Si no la encontramos, no podemos reconocer, ¿sí?, a la gente. Entonces, en la línea de tiempo, a este nivel más o menos sería el momento para tomar una biopsia, ¿sí? Bien. A los efectos prácticos, si queremos hacer un diagnóstico de viruela, jamás vamos a tomar una biopsia. En general se hace una necrosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque se habían animales de producción. Bien. Entonces, hecha la salvedad de la importancia del sitio y la importancia del momento en que vamos a tomar de la evolución de la lesión, la biopsia, esta tiene que estar acompañada, al remitirla, en el frasco con fórmula del 10% por un protocolo. Es importantísimo adjuntar el protocolo, ¿sí?, con los datos del animal, piel, publicación y distribución. Esto va de la mano con todo lo que hablamos recién sobre el sitio anatómico. La descripción macroscópica. ¿Se acuerdan que la clase pasada les dije traten de leer fotocopiadora, diseños primarios y secundarios? Bueno, esto es para que hoy vamos a ver un pantallazo de eso, pero para que puedan reconocer y poder describir esa macroscopía que ustedes vean clínicamente. Biopsia de la lesión o, a diferenciarlo, si es una masa tumoral, hacer una reseña clínica y la evolución que ha tenido. ¿Cómo se hace la toma de muestra? Muchas veces acá esto está marcando una biopsia hecha por punch. Punch es un sacabocado, es un elemento con un filo circular donde se gira hasta que aparece sangre. Al aparecer sangre, con una pinza se corta por debajo y ese, como se llama, taquito de piel, se mete en el frasco con formol al 10%. En el caso que no se usara un punch, se puede tomar una forma con forma de hoja, por ejemplo, con una pinza y bisturí. No es imprescindible contar con un punch, ¿sí? Lo que sí es importante cuando uno hace una biopsia es tratar de muestrear una zona lesionada y una no, y que esa zona lesionada sea elegida con una menor evolución posible y no buscar una lesión vieja, ¿sí?, que no se haga engorroso poder reconocer la causa primaria. Esto está marcando la importancia de poder enviar una zona afectada y una no, y diferenciarlo si vamos a mandar una masa tumoral de lo que es una biopsia de piel, ¿sí? Ya en la masa tumoral no es tan importante una zona normal, la afectada, sino es importante poder tomarla con cierto margen, porque hay muchas neoplasias, como vamos a ver el miércoles, que es fundamental poder hacer una observación meticulosa de los márgenes, a ver si hay infiltración en el tejido adyacente. Bien, nosotros en toma de revisión de muestra habíamos hablado de lo que es el protocolo, y en esto habíamos hecho hincapié en algunos puntos. En el caso de biopsiar piel, vamos a tener un extra en el protocolo, ¿sí? ¿Por qué? Localización y dermograma. Ahora van a ver unos dibujos, ¿sí?, donde a veces, si uno no tiene ganas de ponerse a escribir, puede hacer unos puntitos en qué zona del animal y están distribuidas las lesiones. Porque a diferencia de lo que sería una masa tumoral que puede ser única, acá las lesiones pueden aparecer en diferentes partes del cuerpo. Después, más allá de los datos del animal, los datos macroscópicos, color, aspecto, tamaño, si es única, si es múltiple, y si es múltiple, qué ubicación anatómica de distribución tiene, si la muestra es representativa o es completa, si está recibiendo medicación y la evolución que haya tenido. Y si a lo mejor hay algún estudio complementario que se realizó en el animal. Esto sería lo que hablábamos del dermograma, ¿sí? La D y la B es una vista desde dorsal y desde ventral para poner directamente y salvarnos de ponernos a escribir y anotar un poco más. Bueno,
Cuando se manda la muestra, uno después recibe un informe y debe hacer una interpretación de ese informe. Esa interpretación estará en cuanto como clínicos ya veterinarios hayan leído el tema, ¿sí? Para poder interpretar eso. Y muchas veces se complementa la histopatología, digamos, con anterioridad, nunca se hace al revés, con citología. Pero la flecha, fíjense que está desde la citología a la histopatología. Hay, digamos, una exacerbación de la citología y de lo que uno puede esperar de la citología. Entonces, mucha atención de lo que esperamos de eso. Y lo ideal es siempre complementar un resultado citológico con un histopatológico. Porque recuerden que la citología son células sueltas y no siempre vamos a encontrar un dato que nos aporte. Muchas veces podemos encontrar células inflamatorias, pero nosotros clínicamente ya vemos que hay un proceso inflamatorio. Entonces esa citología no nos está aportando demasiado. Ojo, si vamos a hacer una impronta, las improntas muchas veces no sirven de nada para un informe. ¿Por qué vamos a apoyar sobre un material que está exudativo, donde lo único que va a aparecer probablemente sea detritus celular, material necrótico, células inflamatorias, y no es más que lo que uno clínicamente puede observar? Bueno, con respecto a la injuria, ¿sí? Y cómo va respondiendo la piel, tenemos la respuesta de epidermis y de dermis. La dermis, ¿sí? Que es tejido conectivo con vasos y anexos, no va a responder de otra manera que la respuesta vascular y las células inflamatorias. Y con el tiempo, si esa lesión se mantiene, una fibrosis o una dermatoesclerosis, ¿sí? Pero básicamente irá de un proceso inflamatorio, un proceso edematoso, todo lo que significa los pasos de un proceso inflamatorio, y con la cronicidad una fibrosis. Pero la epidermis, donde no encontramos musculatura, puede reaccionar de diferentes formas. Ahí menciona desórdenes de la cornificación y aparecen dos tipos de desórdenes. Uno es la hiperkeratosis ortoqueratósica, que es lo que llamamos hiperkeratosis. ¿Por qué? Si uno dice hiperkeratosis, ya sabemos que es la ortoqueratósica, porque es un incremento de la queratina en la superficie sin presencia de los núcleos de los queratinocitos. En cambio, cuando hablamos de hiperkeratosis paraqueratósica, la podemos considerar como sinónimo para queratosis. ¿Por qué? Porque está muy aumentada la producción de queratina, tanto que no da tiempo a que se pierdan esos núcleos, y vamos a encontrar entre las hebras de queratina restos núcleos, ¿sí? Después, así como aumenta la queratina, también estará incrementado el espesor de la epidermis, ¿sí? Y ese espesor es lo que llamamos hiperplasia. Muchas veces el concepto de hiperplasia se considera como sinónimo de la lactosis, que es un incremento de la proliferación de distintos estratos. Cuando hablamos de hiperplasia, muchas veces va a estar más comprometido el estrato granuloso, ¿sí? Atrofia, y si hablamos de atrofia, también va a estar comprometido el estrato granuloso, donde va a estar disminuido. Esto al microscopio no es tan fácil de reconocer, ¿sí? Con respecto a la hiperplasia. Sí es muy fácil reconocer la hiperkeratosis, pero sí reconocer la hiperplasia, pero no tanto, o se complica cuando tenemos que decir en esa hiperplasia cuál de los estratos está aumentado. Ahí ya es más complicado. Pero sí ustedes van a poder reconocer si hay hiperkeratosis o si hay hiperplasia. Eso sí, y con facilidad. Si hay atrofia o si hay necrosis. Lo que dice ahí es que uno tiene núcleos y otra no. ¿Sí? La hiperkeratosis ortoqueratósica no tiene núcleos. ¿Sí? La hiperkeratosis paraqueratósica sí tiene núcleos. Por eso yo aclaré en la de abajo por núcleo. ¿Está bien? Lo que les vuelvo a remarcar es que cuando leamos, a veces en las descripciones o en los libros, por ahí empieza a decir, bueno, hiperkeratosis, ortoqueratósica. Sí, hiperkeratosis siempre es la ortoqueratósica. ¿Se entiende? Por eso está la cita me está matando el aire. Siempre que hablamos de hiperkeratosis, ortoqueratósica.
Cuando en la paraqueratóxica directamente a veces dice paraqueratóxica. Pero muy bueno. El tema Bien. de que el En aire lo otros ponen casos frío, tenemos que después saber salí, que te hace hay un mierda. desorden de la queratinización, de la cortificación y está incrementada la producción de queratina. Por ejemplo, acá tenemos una hiperkeratosis ortoqueratóxica producida por una dermatitis seborreica. Las dermatitis seborreicas pueden ser de causa primaria, ¿sí? Cuando hay un trastorno inherente del animal en la cortificación, o en la mayoría de las veces va a ser secundaria, ¿sí? Acá, como veríamos macroscópicamente, una dermatitis seborreica. ¿Qué es lo que le llama la atención? Como... Head shoulders. Si tiene que describir que hay una dermatitis seborreica, ¿cómo lo define? Tiene caspa. ¿Y esos son? ¿Tiene algo que le llame la atención acá? Sí. Costras. Sí, hay un incremento. Todas estas costras, ¿qué son? Caspa. ¿Y qué es la caspa? Inflamación de células, y esto en particular estamos diciendo que una de las causas de la hiperkeratosis o ortoqueratóxica es la dermatitis seborreica. Entonces todo esto será queratina. Todo lo que vemos acá descamado. Bien. Otro tipo de hiperkeratosis, de hiperplasia podemos tener, hiperkeratosis de los dos tipos, es la dermatitis acral por lamido. Acral es referente a los miembros. Por lamido porque en general se asocia con problemas neurogénicos, de estrés, y los animales están aburridos, por ejemplo, nerviosos por algo, y en las patas, sobre todo en los miembros anteriores como les es más común y empiezan a ladrarse, sin ninguna causa en particular. Y microscópicamente veríamos una reacción de los dos tipos. Una hiperkeratosis, que es lo que vemos acá, y fíjense que es ortoqueratóxica porque los núcleos. La A, que es la hiperplasia, ¿sí? Y acá en la dermis puedo ver si eso tuvo cierta, evolución, un incremento de fibras colágenas, porque la dermis también empieza a reaccionar con cierto grado de fibrosis. Bueno, entonces, como causa, podríamos tener una dermatitis primaria o secundaria, como dijimos. Secundaria, ¿cuál podría ser? Por ejemplo, por malacesia papidermatis, ¿sí? Que es muy frecuente encontrarla como responsable de las otitis con material medio negruzco y de mal olor, pero también provoca dermatitis seborreica. Las deficiencias de vitamina A también provocan hiperkeratosis, y la paraqueratosis, un ejemplo que es muy característico, que por suerte no es muy frecuente, pero es característico de la paraqueratóxica, es la dermatosis que responde al zinc. No se sabe la causa, pero evidentemente hay una falta de zinc, donde uno al suministrar zinc, la dermatosis revierte. Bueno, acá si quieren saquen las fotos porque no me voy a poner a leer esta diapositiva, es nada más un recordatorio, ¿sí? Para lo que le había dicho el otro día, cuáles son las primarias, cuáles pueden ser primarias o secundarias, y las secundarias a algún otro agente. Por ejemplo, acá reconocemos las lesiones pustulares, después lo vamos a ver un poquito más en detalle, pero fíjense que son lesiones que están sobreelevadas, que en general son más frecuentes encontrarlas en las zonas de piel fina, en el abdomen, algo blanquecinas o amarillentas, si uno las toca, están fluctuantes. Alopecia, ¿sí? Cuando no encontramos lesión de epidermis, pero sí hay falta de pelo, una mácula, que la veíamos en la lesión de Poxvirus, vieron cuando hay hiperemia, ¿sí? Pero no hay un incremento en la, en la superficie, ¿sí? Cuando había una mácula, pero que sí ya veíamos incremento, ¿cómo lo llamábamos? Párvulo, muy bien. Costras, ¿sí? Descamación también vemos acá, y úlceras. Las úlceras, piensen que el centro es un material necrótico y siempre están rodeadas de la epidermis, ¿sí? Que está como sobreelevada, eso es muy
característico de las úlceras porque el organismo está tratando de hacer un intento de la regeneración de ese tejido lesionado. Las vesículas, acá tenemos una lengua donde se ven vesículas. Las vesículas son difíciles de reconocer porque duran poco. Enseguida, por un efecto mecánico, se van a romper y van a terminar siendo zonas ulceradas. Ven acá, esto está como en depresión y acá tenemos como una superficie más roja. ¿Ven la diferencia? Bien. Pápulas, como mencionábamos recién, acá está casi todo el abdomen, estas son las líneas mamarias, como para que se ubiquen. Collarines, que son lesiones bien redondeadas y eritematosas. Las placas, que son ya lesiones mucho más extensas. Hiperkeratosis, ¿sí? Acá, fíjense, si uno pudiese ver por más cerca, veríamos todas lesiones muy rugosas, ¿sí? De consistencia bastante firme. Y acá tiene múltiples nódulos con una distribución multifocal. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver dos palabras de enfermedades autoinmunes y vamos a empezar con los problemas. ¿Por qué no vamos a abordar los problemas con la parte de enfermedades autoinmunes? Las enfermedades autoinmunes desde la biopsia, ¿sí? Es bastante difícil poder hacer el diagnóstico porque tenemos que encontrar, sí, en este caso una lesión bien reciente y una lesión donde no haya, digamos, necrosis de la epidermis. Si yo estoy sospechando de eso, tengo que sí o sí buscar una lesión bien nuevita, si no, no se va a poder hacer el diagnóstico. Incluso se podría llegar, hoy en día no hay laboratorios que estén haciendo inmunohistoquímica, pero lo ideal sería que sí. ¿Por qué se puede dar una enfermedad autoinmune en piel? Depósitos de anticuerpos. En general, hay algo que está reaccionando contra un componente del cuerpo, ¿sí? ¿Y qué es ese algo que está reaccionando contra qué? ¿Sí? ¿Qué será? Pueden ser anticuerpos que reaccionan, en este caso van a ser contra las glicoproteínas como las caderinas que estaban formando los liposomas. Esas caderinas, ¿sí? Están uniendo y están dando, digamos, cohesión a las células que conforman cada estrato. De acuerdo a qué reacción, sobre qué lugar yo tenga, vamos a poder reconocer los diferentes tipos de enfermedades autoinmunes. La clasificación la hacemos en cuanto a las que forman bullas y las que no las forman, ¿sí? Cuando forman bullas, acá les nombro 4 enfermedades, ¿sí? Las del grupo pénfigo, que son el foliáceo, eritematoso, vulgaris y vegetante, y el penfigoide bulloso. Todas estas van a tener una ubicación de la formación de una bulla en un lugar en particular. Y aquí sí esto es muy importante, poder tener una muy poca evolución de la lesión para que yo pueda reconocer qué tipo de enfermedad autoinmune es la que está afectando al paciente. Por ejemplo, la foliácea eritematosa va a tener la presencia de una bulla a nivel subcorneal, vulgaris y vegetante suprabasilar, y la penfigoide subepitelial, justo en la unión dermoepidérmica, ¿sí? Después están las no bullosas, que es el lupus eritematoso discoide y el sistémico. En este caso no hay formación de bullas, pero lo que sí va a estar afectada es el estrato basal, ¿sí? Y lo que se ve es una degeneración de ese estrato basal y se pierde una buena delimitación de ese estrato, ¿sí? Pero no hay formación de bulla. Acá es como lo veríamos, ¿sí? La subcorneal, esto sería la queratina, y empezamos a ver queratinocitos sueltos, suprabasilar, por arriba del estrato basal, y la subepidérmica ya el basal queda por encima, y aquí estaría la membrana basal que está separando, ¿sí? La epidermis de la dermis. Acá estaría afectando los contra la membrana basal. Por ejemplo, en el pérfido foliáceo voy a tener lesiones cutáneas donde voy a tener eritema y si la lesión llegara a evolucionar,
empieza a ulcerarse. Pero fíjense que tengo todas lesiones costrosas, ¿sí? Cuando va avanzando de lo que es la zona eritematosa. Si yo lo viera al microscopio, voy a ver esta pústula subcorneal, acá está la queratina, ¿sí? Acá es el límite entre epidermis y dermis, ¿lo ven? Y la pústula está acá. Todo esto que está marcando esta flecha, estas células bien acidófilas, son las células epiteliales y son las que lo que reconocemos como cartolisis. Esto es bien característico, además de la formación de la pústula, porque justamente esta enfermedad autoinmune afecta, ¿sí?, a los liposomas del estrato superior y hace que los queratinocitos se separen. Entonces, la disgregación de esas uniones intercelulares entre los queratinocitos va a hacer que nosotros los veamos sueltos, ¿sí?, entre todos estos neutrófilos y piocitos. En cambio, en el pélvigo vulgaris, yo voy a ver una zona eritematosa, ¿sí?, como puedo ver acá, y directamente acá ya unas úlceras mucho más profundas, ¿sí?, digamos, más profundas. La úlcera siempre tiene, digamos, ese nivel de profundidad que podemos ver a esta pata del animal afectado. Pero ¿por qué podemos considerar que este tipo de pélvigo es mucho más severo que el anterior? La foto del perrito blanco, ¿se veía peor que la pata? No, la pata se veía mucho peor. Y justamente es por donde se forma la bulla. Si el foliáceo tiene un pronóstico, digamos, dentro de todo mejor que lo que es el pélvigo vulgaris. ¿Por qué? Porque la lesión la formación de esa bulla es más en profundidad, entonces va a estar mucho más vulnerable el animal, ya no que se forme una pústula, sino que haya áreas de extensa necrosis, como se veía en la pata de ese perro, ¿sí? Entonces, de vuelta, acá vemos también queratinocitos, vemos una bulla supra, ¿sí? Fíjense que es como que se soltó, pero por encima del estrato basal. ¿Lo ven ahí? Bien. Bueno, con esto